Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día martes 9 de junio y voy a retomar con este tema de los empujes de agua sobre estructura de contención. Lamentablemente cometí un error en la clase anterior, por lo tanto no pude grabar completamente la clase. Me parece que a partir de este momento se perdió la grabación y se retomó al final. Así que voy a explicar brevemente de qué se trata los empujes de agua. Entonces, ya habíamos visto anteriormente dos ejemplos de cómo poder considerar el empuje del agua sobre estructura de contención. El primer caso era aquel en que la estructura de contención y el suelo se encontraban totalmente sumergidos. El segundo caso correspondía a aquel en que el nivel del agua, tanto el nivel freático en el caso del suelo como el espejo de agua en el otro lado de la estructura de contención, se encontraban un poco más deprimidos, ¿cierto? Entonces en ese caso se tenía una condición completamente saturada bajo el nivel freático y una condición parcialmente saturada o eventualmente saturada, dependiendo del tipo de material, que es lo que discutimos en esa clase, sobre el nivel freático. Este es el tercer caso, que corresponde a aquel en que yo tengo una estructura de contención. Está, por un lado, el suelo retenido, y ese suelo retenido está completamente saturado. Otra característica de este caso también es que la base del suelo es totalmente impermeable. Cuando digo la base del suelo me refiero a esto de acá, lo que estoy anotando. ¿Por qué tiene que existir esa condición? Porque si es impermeable ese material, entonces no se produce flujo desde el material del relleno al material del suelo de fundación. El caso de flujo es el que vamos a ver a continuación, ¿no? Este es simplemente una condición, digamos, estática, no hay movimiento del agua. Lo que hay que hacer en ese caso entonces es considerar por separado el empuje del suelo, que es el que está en rojo, más el empuje del agua, que está en azul. El empuje del suelo, como ustedes ven ahí, considera que existe roce entre el suelo de relleno, digamos, y el muro. Por eso que está inclinada esa distribución de esfuerzo en un ángulo delta desde la horizontal. Y otra característica es que se debe utilizar el peso efectivo del suelo o el peso específico boyante. Por eso que ustedes ven ahí que aparece el gamma B multiplicado por el coeficiente de empuje activo K sub A, que es lo mismo que se utilizaba en el caso en que estaba todo completamente sumergido. El suelo, de alguna manera, por el hecho de estar sumergido, tiene un peso efectivo menor que el total, ¿cierto? Y el gamma boyante, como ustedes saben, se calcula como el gamma SAT menos el gamma del agua. Por otro lado, tenemos en azul la distribución de esfuerzos del agua, que es una distribución hidrostática, que tiene una pendiente que es proporcional al peso específico del agua. El agua siempre, o la presión del agua más bien, como es hidrostática, siempre actúa en forma perpendicular a las superficies. Entonces, si la estructura de contención está perfectamente vertical, entonces el agua actúa perfectamente horizontal. Lo que aparece en la derecha de esta lámina es un ejemplo en el cual yo comparo cuáles serían las fuerzas asociadas a esos empujes, o los empujes en términos de fuerza, tanto del agua como del suelo. Entonces, primero escribí que el empuje del agua, PW, es un medio por el peso específico del agua por la altura al cuadrado, la altura total del muro. Y eso lo denominamos alfa. El peso, el empuje del suelo, por otro lado, tiene una expresión similar, solo que es un medio gamma boyante por h cuadrado por k sub a. Ahí en realidad hay un... entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo después dije que, asumiendo, por ejemplo, esto nuevamente, repito, es un ejemplo, no es la generalidad, pero suponiendo que el peso específico saturado de ese suelo es 20 kilómetros metro cúbico y que el peso del agua, el peso específico del agua es 10 kilómetros metro cúbico, entonces eso me da como resultado que el gamma boyante también es 10 kilómetros metro cúbico y por lo tanto el peso específico boyante del suelo es más o menos parecido al peso específico del agua, ¿sí? 10 kilómetros metro cúbico. Por eso que
el empuje del suelo, que es P sub A, se puede escribir también como alfa por K sub A, ¿ya? O, en otras palabras, es el PW por K sub A, ¿cierto? Ahora, el K sub A, ustedes recordarán, para el caso activo, haciéndolo simple, digamos, ¿no? Ustedes saben que no es estrictamente así, pero para tener un valor de referencia. El caso A en el caso de ranking, por ejemplo, se podía determinar como 1 menos seno phi partido por 1 más seno de phi. Ustedes saben que el caso A, cuando hay un coeficiente de roce delta, ya no se puede adoptar esa simple expresión, pero supongamos que es válido para tener una noción del valor. Entonces, 1 menos seno phi partido por 1 más seno de phi, cuando phi es 30 grados, es 0,33. ¿Ya? O sea, un valor menor que 1. En general es un valor menor que 1. Eso quiere decir entonces que el empuje del suelo, P sub A, es menor que el peso específico, que el empuje del agua, PW. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo simplemente ilustra que cuando yo tengo esta condición en el cual tengo retenido un suelo saturado, la componente del empuje del agua es más importante que la del suelo, ¿ya? Puede ser mayor. Esto quiere decir entonces que cuando yo tengo estructuras de contención que podrían estar en esta condición, lo que yo debo hacer como ingeniero es proponer un sistema que pueda deprimir ese nivel freático o que pueda drenar el agua. Entonces, por eso mismo se proponen sistemas de drenaje que no son otra cosa que combinación de materiales granulares ubicados en ciertas posiciones del relleno o de la estructura de contención para poder evacuar el agua. Porque si el agua no se evacúa, puede llegar a generar empujes hidrostáticos, como en este caso. Entonces, lo que les mostraba a continuación era básicamente esa idea, ¿ya? La idea de que cuando yo tengo rellenos y tengo una estructura de contención, como en el caso de la figura izquierda superior e izquierda inferior, lo que se hace es materializar un sistema de drenaje, lo que en estos casos está materializado por ese dren de grava que se llama, que está apuntado con una flecha en la parte trasera del muro y en la parte inferior. Y la idea de esos sistemas de drenaje, que son materiales más permeables que los rellenos, como en este caso se está hablando de una arena saturada, es que tienen una conductividad hidráulica mayor. Eso quiere decir que si el agua llega a infiltrar a través de ese sistema, de la arena, el sistema de drenaje lo que va a hacer es evacuar esa agua. Entonces lo que aparece en la flecha ahí es cuál sería el camino del agua, digamos, si es que llegara a alcanzar el dren. Entonces sale por la parte trasera del muro, por la parte inferior y sale, digamos, del sistema. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el agua ahora ya no está en una condición hidrostática, sino que se está moviendo. Ustedes saben del curso de geotecnia que cuando el agua se mueve, ¿cierto? Yo eso lo puedo calcular a través, en su condición estacionaria, ¿cierto? Lo puedo calcular a través de redes de flujo. Entonces lo que aparece aquí a la derecha es cuál es la red de flujo asociada a la arena saturada que está en el dibujo de la izquierda. Esa red de flujo, por ejemplo, se construyó con el software ZipW o ZipW o ZepW, como quieran llamarlo. Y lo que muestra esa red de flujo son básicamente dos elementos que son, por un lado, las equipotenciales. Ahí, por ejemplo, destaqué una equipotencial en azul. Y por otro lado, las líneas de flujo. Además, lo que aparece en esta lámina son unas flechitas, ¿cierto?, que indican la dirección del flujo de agua. O sea, es como una forma también de representar hacia dónde se mueve el agua. En este caso va como desde la superficie hacia el dren que está ubicado en la parte izquierda. La gracia de las redes de flujo es que nos permiten poder estimar en cualquier punto de ese espacio las presiones de poro. ¿Y por qué no importan las presiones de poro? Porque podemos, por ejemplo, calcular cuáles serían las fuerzas del flujo en una eventual cuña de falla. El caso que aparece abajo es otro sistema de drenaje, que en este caso está ubicado en la parte inferior del relleno, donde ustedes ven que el suelo impermeable sería como el suelo natural, ¿cierto? Se ubica un muro de contención y una arena en la parte del relleno.
Entonces, en este caso, como el sistema de drenaje es basal, es decir, está en la parte inferior del suelo de fundación, entonces las flechas que hago ahora en realidad es que el flujo va hacia abajo, ¿cierto? Baja por la arena, llega hasta el dren y de ahí se evacúa. Ahí al final aparecen unos whip holes o digamos, ¿cómo pueden llamarse? Barbacanas se llaman en español, las barbacanas. Lo que hacen las barbacanas son sistemas que evacúan el agua. Entonces lo importante siempre en una estructura de contención que tenga barbacanas es mantener las barbacanas despejadas, porque si no el agua se empieza a acumular en el relleno. Y como vimos anteriormente, agua acumulada quiere decir distribución de esfuerzos hidrostáticos que puede ejercer presiones bastante grandes sobre las estructuras de contención. Lo que aparece a la derecha en esta lámina es la red de flujo también de este caso, donde ustedes ven que las equipotenciales son perfectamente horizontales y ahí todo el flujo es vertical hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la gracia de dibujar estas equipotenciales? Es que ahora yo puedo introducir o calcular los empujes que podrían existir sobre una eventual cuña de falla. Entonces, lo que muestro acá es una estructura de contención, un muro permeable, como se indica, y aparece parte de una red de flujo con sus equipotenciales, y la cuña está definida por una superficie de falla que es la que está en rojo. Entonces lo que se hace en estos casos cuando uno quiere calcular cuál es el efecto del agua sobre esa cuña, es calcular la distribución de presiones de poro sobre la cuña. Entonces, lo que se hace en ese caso son, en todos esos puntos que yo marqué en azul, que son puntos sobre la cuña, utilizando la red de flujo se calculan las presiones de poro en esos puntos. La presión de poro, ahí aparece una pequeña formulita. En el fondo es algo así como la distancia que existe, la distancia vertical que existe entre el punto, cualquiera de esos puntos azules, y la intersección entre esa equipotencial con el nivel freático, que es la línea segmentada en celeste. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, lo que aparece es que esa altura es h por coseno cuadrado de beta. Entonces, si uno es capaz de resolver ese problema geométricamente para una cuña de falla, puede posteriormente encontrar la distribución de esfuerzos asociada al empuje del agua, que es lo que yo dibujé en el lado izquierdo. En el lado izquierdo usted tiene la cuña, con todas las fuerzas involucradas que ya habíamos visto cuando habíamos empezado a ver el problema de Coulomb. Aparecen ahí el peso de la cuña, que es W. Aparece por otro lado R, que es la resistencia friccional del suelo a lo largo de la superficie de falla. C' por L, que es la componente cohesiva de la resistencia al corte en esa misma superficie. P sub A, que es el empuje que es el empuje de la estructura de contención sobre la cuña. Y por último, la distribución de presión de poros, que es lo que aparece mostrado en verde, ¿cierto? Cuando uno integra esa distribución, lo puede hacer en forma numérica, uno obtiene una fuerza resultante U, que es perpendicular a esa superficie. Entonces, esa es la fuerza adicional que uno puede calcular cuando tiene un problema de flujo. Hay una pregunta de Alejandro en el chat que dice, profesor, ¿no existe el caso en que el agua transporte sedimentos finos del material contenido y que durante el tiempo se genere obstrucción en el sistema de drenaje? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque eso sí ocurre. ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Porque los materiales granulares no son monotamaño, es decir, no tienen solamente un tamaño de partícula, sino que tienen una cierta distribución de tamaños de partículas. Ese concepto ustedes lo entendieron cuando vieron en el curso de geotecnia la granulometría, ¿cierto? La granulometría tiene como objetivo poder determinar cuál es la distribución de los tamaños de partículas de un material. Entonces ahí vieron conceptos como bien graduado, mal graduado, ¿cierto? Dependiendo de algunos coeficientes que uno puede estimar de la curva de distribución granulométrica. Lo que ocurre
Lo que puede ocurrir en algunos materiales granulares, dependiendo de su gradación o de su distribución de tamaños de partícula, es que al haber flujo, puede ocurrir que las partículas más finas que están en ese material, empujadas por el flujo, puedan empezar a migrar a través de los espacios que dejan las partículas más grandes. Entonces, eso se conoce como erosión interna. Entonces, si el flujo permanece durante mucho tiempo, lo que puede ocurrir es que todo ese material fino va a empezar a ser arrastrado a través de los espacios de las partículas más grandes, y lo que yo voy a ver a la salida del sistema de drenaje, por ejemplo, de los drenes o de las barbacanas, es agua, pero con material granular. Va a ser como una especie de agua turbia, va a tener cierta turbiedad, porque se están arrastrando esos finos. Entonces la pregunta de Alejandro es si ese material fino que está saliendo puede eventualmente con el tiempo empezar a tapar los sistemas de drenaje. Y la respuesta es sí, 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 puede ocurrir, ¿ya? Y puede ocurrir a veces en forma más notoria cuando yo tengo mezclas de materiales. Mezclas de materiales como por ejemplo un relleno de un tipo de material, como el que aparece acá, lo voy a mostrar más en detalle. Yo aquí tengo una grava por un lado y por otro lado tengo una arena saturada. Entonces lo que podría perfectamente ocurrir es que la grava, por tener un tamaño de partícula mayor, va a tener espacios muy grandes. Y la arena, eventualmente, podría empezar a entrar a través de los espacios de la grava. Entonces, cuando ese proceso ocurre durante mucho tiempo, lo que yo voy a ver es que, por ejemplo, voy a tratar de dibujar eso acá. Imagínense que el agua entra al sistema de drenaje como la curva azul que dibujé ahí. Entonces, además de agua, en ese mismo sector podría empezar a ocurrir que la arena empieza a percolar a través de la grava. Entonces se va a empezar a hacer un hoyito aquí. Se va a empezar a hacer un hoyito, y ese hoyito podría empezar a crecer. Ese hoyito me refiero a que toda la arena que está ahí va a empezar a entrar a través del sistema de drenaje y va a empezar a salir, ayudada por el flujo. Entonces ese mismo hoyito podría empezar a crecer, a crecer, a crecer, y podría eventualmente manifestarse en superficie. O sea, se podría generar un socavón aquí, producto de toda la erosión que está generando el flujo que hace que la arena se vaya metiendo a través de la grava. Entonces, si yo hiciera un zoom a esa zona, aquí, por ejemplo, esta zona de aquí, lo que vería, entonces, por un lado es la grava, ¿cierto? Tamaños de partícula bien grandes. Y por otro lado, vería la arena, que tiene un tamaño de partícula mucho más pequeño. Entonces, claro, lo que ocurre naturalmente es que si ustedes comparan los espacios de la grava con el tamaño de la arena, uno a simple vista puede intuir que la arena cabe a través de esos espacios. Entonces, para evitar ese problema, lo que se utiliza muchas veces, que se utiliza con mucha más frecuencia en proyectos más importantes, no en muros así de poca importancia, es poner entre medio entre estos dos materiales un material de transición o filtro. Es decir, se tiene que poner entre medio de un material muy fino, en contacto con un material más grueso, un material de cierta gradación intermedia, como el que yo estoy dibujando en rojo. ¿Cuál es el objetivo de poner ese material de filtro o material de transición? Es que ahora, fíjense que los espacios de ese material rojo ya no son tan pequeñitos como la grava, sino que son un poquito más pequeños. Entonces, la arena ya no puede entrar a esos espacios. Y a su vez, ese material rojo, las partículas de ese material rojo no son tan pequeños como los espacios de la grava que está a la izquierda. Entonces, esa pura, digamos, consideración geométrica es lo que hace que no exista erosión o se prevenga la erosión, ¿ya? Esto, por ejemplo, es crucial para estructuras que son más grandes. No sé, por ejemplo, los depósitos de relave. Los depósitos de relave tienen sistemas de drenaje que son gigantes. Y el propósito de esos sistemas de drenaje es sacar el agua de los muros de contención.
Ahí sí que tiene que haber un excelente control de calidad de los materiales que se ponen, tanto como material de drenaje, que sean bien materializados estos sistemas de filtro o este material rojo que yo puse acá, para que la arena o cualquier material con el cual se está construyendo el muro, que sería en este caso como algo así como las partículas más pequeñas que dibujé, no lleguen a infiltrar a través de la grava y se produzcan esto erosión interna que finalmente puede repercutir en una falla del sistema. Ya, de nada, Alejandro, espero que se haya entendido. Entonces, volviendo a la aplicabilidad de calcular las equipotenciales, es que finalmente uno para una cuña de falla puede encontrar el efecto del agua, ¿cierto? Que va a ser esa fuerza resultante U. Entonces, si uno quisiera calcular el empuje P sub A en presencia de flujo, lo que tendría que hacer es analizar las cuñas de falla posible y para cada una de las cuñas calcular una fuerza U, ¿cierto? Y hacer el típico gráfico que hicimos en el caso de Coulomb cuando empezamos con esta materia, ¿cierto? Cuando no había agua, ¿vale? Entonces lo que uno hace ahí es hacer un gráfico que es una función de teta, donde teta es la inclinación de la superficie de falla, y calcular para cada ángulo teta un P sub A, que está en unidades de kilonewton por metro. Entonces uno se da un cierto teta, encuentra un P sub A, después se da otro teta, encuentra otro P sub A, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que puede construir una curva de este tipo. Cada uno de esos puntos que yo dibujé ahí va a tener un empuje U distinto, que uno tiene que calcular de forma manual. Yo no sé si hay software, la verdad, que hagan eso. Me imagino que sí, pero por lo menos yo no lo he visto. Entonces, para poder calcular el empuje, uno tiene que fijarse en el mayor valor, en este caso sería este de acá. Entonces, ese sería el empuje activo en presencia de agua, y este sería el ángulo crítico, teta asterisco. Eso lo hacíamos en semestres regulares como tarea. Dábamos un muro, dábamos una cierta red de flujo o una condición de flujo, digamos. Los alumnos determinaban la red de flujo y calculaban el empuje de esa configuración y la comparaban con el caso en que se tuviera, por ejemplo, una condición seca o una condición hidrostática. Un aspecto importante de la red de flujo que aparece acá es que por el hecho de que el muro es permeable, fíjense que no hay presión de poros en la cuña desde el lado izquierdo, porque por el hecho de que el muro es permeable, ahí no hay presión de poros, solamente hay presión de poros en la parte inferior derecha. Bueno, acá aparecen ejemplos de sistemas de drenaje con muros de tipo gravitacional. Entonces, el primero de ellos, que es el A, corresponde a un sistema de drenaje que va en la espalda del muro y la flechita representan el camino del agua, como es colectada por ese sistema de drenaje. El segundo es uno que está en la base, bueno, que está en la mitad del relleno en realidad, y lo que se consigue en ese caso es que la red de flujo sea, o las líneas de flujo sean perfectamente verticales. El C ya es un caso más complejo, y la característica es que aparece una zona completa ahí que está en forma que está drenada en la mitad, que no tiene agua, digamos. Entonces eso también reduce los empujes bastante. Yo diría que los más comunes en este caso es como el tren de tipo A, si es que llegara a existir. El C, súper complicado, el B podría ser, digamos, en el caso en que yo tuviera un suelo de fundación más o menos con esas características. El caso D corresponde a un muro mecánicamente estabilizado, un muro TEM. Entonces ahí lo que se muestra es que todos los paneles anteriores,
que son esos rectángulos que se ven a la izquierda del caso D. Serían como unos materiales permeables, o impermeables más bien, pero todo el sistema se puede considerar que se construye con un material drenante. Entonces, esos muros, además de ser buenos porque son económicos, digamos, también tienen propiedades drenantes bastante favorables. Y el caso E es simplemente que el dren que se materializa es un poco distinto. Ahí en el caso D se muestra un dren longitudinal, ¿ya? Que entra y sale de la pizarra. En el caso D se muestra un dren de descarga que es que tiene esta dirección, el agua sale por ahí abajo. Entonces, lo importante y el mensaje que ustedes se tienen que llevar de esta parte del curso, que se asocia a los empujes de agua, es que el agua, cuando está en condición hidrostática, genera empujes súper grandes, que pueden ser incluso mayores a los empujes del suelo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es tratar de impedir que el agua llegue a la estructura de contención, o tratar de drenarla del sistema. Y para eso se debe tratar de escoger el mejor sistema de drenaje posible, dentro de todas las consideraciones de las soluciones que puedan dar las empresas que se dedican a hacer estructuras de contención, por un lado, ¿cierto? Y las condiciones de materialización en terreno, que dependen también del tipo de suelo, qué tipo de solución se usa. Pero siempre que tengo agua, lo ideal es tratar de drenarla, sacarla, para que los empujes no sean tan grandes como los que vimos que podían ocurrir en el caso hidrostático. Esto que aparece acá era un ejemplo que hacíamos en clase, donde se tiene un muro de contención en el lado izquierdo, en el lado derecho se tiene un suelo con cierto coeficiente de permeabilidad, 10 a la menos 3 metros por segundo, y la idea era calcular cuál era la red de flujo cuando había una condición de lluvia, y los drenes estaban considerados en el espaldón del muro y en la fundación. Bueno, el resultado de eso debiera ser algo parecido a lo que aparece en esta figura, ¿no? Donde la red de flujo nos muestra en líneas segmentadas las equipotenciales y en línea continua las líneas de flujo, ¿no? Bueno, eso era básicamente el resumen de la clase anterior, de lo que quedó por explicar. Y no sé si hay más preguntas mientras cargo la siguiente presentación. Me parece que no. Ya. Entonces ahora nos vamos a poner al día con nuestro sílabus, el cual indicaba que el día de hoy teníamos que ver empujes sísmicos sobre estructuras de contención. Entonces, para poder explicar los empujes sísmicos tenemos que volver un poquito a lo que son los empujes de Coulomb. Lo que aparece aquí es simplemente la misma lámina que les mostré, que resume cómo poder calcular empujes estáticos activos utilizando la teoría de Coulomb, en la cual se tiene un muro trapezoidal, se tiene el suelo de relleno en la parte derecha, cuyo nivel de terreno está inclinado alfa, y lo que aparece acá son las ecuaciones que se utilizan para poder determinar el empuje, el coeficiente de empuje, que es el caso A, y el ángulo de inclinación como función de todas las variables geométricas y los parámetros resistentes, tanto del suelo que está contenido, como de la interfaz entre el suelo y el muro. Bueno, resulta que por ahí entre el año 20 y el año 30, este par de personajes japoneses, el profesor Mononobe y me parece que era su estudiante, el señor Okabe, empezaron a analizar este modelito de Coulomb porque querían de alguna manera poder incorporar el efecto sísmico en los empujes de suelo. Y lo que se le ocurrió a este par de personajes, a estos académicos, es incorporar un par de fuerzas inerciales en el sistema de Coulomb. Esas fuerzas inerciales la llamaron, son estas fuerzas que aparecen aquí en rojo en la cuña, ¿ya? Es primero una fuerza horizontal
que se denomina K sub H por W, y una fuerza vertical que se denomina K sub V por W. ¿Qué son K sub H y K sub V? Son los que se conocen como coeficientes sísmicos. K sub H es un coeficiente sísmico horizontal y K sub V es un coeficiente sísmico vertical. Y ellos dijeron, vamos a incorporar los efectos de un terremoto en estos coeficientes sísmicos. Y si nosotros multiplicamos estos coeficientes sísmicos por la masa de la cuña que estamos considerando, ¿cierto? Con eso nosotros vamos a conseguir encontrar un empuje, que en este caso se llama PAS, porque se denomina empuje activo sísmico, ¿ya? Y la expresión de ese empuje activo sísmico es igual que en el caso A activo, un medio gamma h cuadrado, solo que ahora el coeficiente sísmico tiene una forma un poquito más compleja. Es K a su S por 1 menos K sub B. ¿Ya? Ese sería el coeficiente sísmico que ellos obtuvieron en forma analítica. Entonces, si nosotros nos fijamos ahora en la forma del K sub AS, y vemos solamente el numerador, el denominador, también hay algunas modificaciones, pero lo importante acá es que además de tener como variables phi, eta, delta, phi, eta, delta, aparece un nuevo factor que es el ángulo psi, ¿ya? Psi, que lo voy a subrayar acá. Psi es el arco tangente de K sub H partido por 1 menos K sub B. ¿Ya? Para poder deducir ese ángulo, o qué representa ese ángulo, lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, si esto que estoy dibujando acá fuera el centro de gravedad de la cuña, ese puntito que es ahí, de ese centro de gravedad va a aparecer una fuerza, el peso, digamos, W, ¿cierto? Si ahora nosotros consideramos que K sub V por W va hacia arriba y K sub H por W va hacia la izquierda, y los sumo, digamos, este vector W, entonces yo tendría algo así. Supongamos que eso que estoy dibujando ahí es K sub V por W, y de aquí hacia la izquierda es K sub H por W, ¿cierto? Sumé los tres vectores. El resultado de la suma de esos tres vectores, entonces, sería un vector que sale desde el centro de gravedad de la cuña y llega hasta ese punto. Entonces le vamos a llamar, ¿cómo podemos llamar ese? Llamémosle WE, que es una especie de peso efectivo. Bueno, ese ángulo psi, que aparece ahora en las ecuaciones, corresponde a este ángulo de aquí. A este angulito de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno calcula tangente de psi, de acuerdo a esa figura, es el cateto opuesto partido por el adyacente, ¿cierto? Es K sub H por W dividido por omega por 1 menos K sub B, o W más bien, peso, ¿cierto? Que sería ese tramo de acá. Ese tramo de ahí es W menos K sub B por W. Entonces, si volvemos a la expresión de tangente de psi, podemos simplificar el W y nos queda que psi es tangente a la menos 1, o arco tangente, como quieran llamarlo, de K sub H, perdón, este es K sub H. K sub H
dividido pero por 1 menos K sub B, ¿no? Ese es el sí que aparece en la ecuación. Perdón. Ya, entonces, lo único que hicieron estos caballeros en el fondo fue incluir esas fuerzas inerciales y resolver el mismo problema. Cuando resuelven el problema obtienen una ecuación cerrada para K sub AS y para teta AS. Ese vector W debería tener siempre dirección hacia abajo. Claro, hacia abajo y hacia la, como lo vimos, hacia abajo y hacia la izquierda. Claro. O sea, tal cual como la dirección del verde. Lo que se utiliza en la práctica muchas veces es despreciar el coeficiente sísmico vertical y quedarse solo con el horizontal. Entonces, eh, eso querría decir que el WE siempre actúa hacia la izquierda, efectivamente. ¿Ya? Entonces, si originalmente el peso actuaba hacia abajo solamente, recuerden que el peso, ¿cuál es la consecuencia de que el peso actúe hacia abajo? Es que a lo largo de la superficie de falla yo voy a tener una normal, ¿cierto? Una normal R, que representa la resistencia al corte del suelo de relleno. Ahora, si tengo el peso, lo tengo un poco inclinado, como en este caso, ¿cierto? Eso quiere decir que la normal sobre esa superficie disminuye. Y a la vez, la componente horizontal de ese peso está actuando sobre el muro, entonces aumenta el empuje sobre la estructura de contención. Esa es la consecuencia. Ya, entonces, ese es el análisis que hicieron estos caballeros, el empuje de mononovio K. Ahora, lo que ocurre es que este empuje que yo dibujé como P, o que yo establecí como PAS, es la suma de dos empujes. Es la suma de un empuje PAS, es la suma del empuje activo, estático, más un incremento producto del efecto sísmico puramente. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa determinar ahora es cuál es ese delta PS, cuál es el incremento del empuje sísmico. Esta es la incógnita. Como yo tengo una expresión para poder determinar el PAS, que es la que aparece acá en esta lámina, y como también tengo una expresión para poder determinar el P sub A, que es el que aparece en esta lámina, entonces yo puedo simplemente despejar delta PS. ¿Ya? ¿Por qué es importante separar del PAS en la parte estática de la parte sísmica? Porque ambos actúan a distintos niveles. ¿Ya? Cuando yo quiero calcular los brazos resultantes de esos empujes, tengo que hacer un supuesto. Bueno, lo que aparece acá en esta lámina es cómo poder calcular el brazo de aplicación del empuje AS, del PAS, que es si se fijan en esta figurita, aparece en el lado izquierdo del dibujo. La altura total es H y la altura de aplicación del PAS es HS. Entonces, para poder calcular esa altura, lo que tengo que hacer, como les decía, es calcular el P sub A, ¿cierto? Que es el empuje activo, estático. Después el PAS con la expresión de la lámina anterior. Calcular el delta PS como la resta entre los dos. Y aquí viene el supuesto grande. Es que para calcular el HS yo necesito imponer cuál va a ser el lugar de aplicación del empuje sísmico. Y el lugar de aplicación de ese empuje sísmico, el delta PS, es 2/3 de la altura medidos desde la base del muro. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, eso es como considerar que la distribución de esfuerzos del empuje sísmico es un triángulo invertido. ¿Ya?
Entonces, cuando hago, esto es equivalencia de momento, ¿cierto? En el fondo, lo que me dice esta ecuación es que PAS por HS es lo mismo que la fuerza puramente sísmica con su brazo más la estática con su brazo, ¿cierto? Donde el delta PS actúa a 2/3 de la altura desde la base y el estático actúa a 1/3, un triángulo. Entonces, de esa manera se determina el lugar de aplicación del empuje activo más sísmico. Esa es la consideración que hay que hacer. Entonces, el gran supuesto aquí es lo que aparece abajo, que esta expresión asume que el empuje activo actúa a h tercios de la base, que eso lo sabemos, pero que el empuje sísmico, delta PS, actúa a 2/3 de la base, es decir, un triángulo invertido. Eso es cómo poder desagregar el empuje activo del sísmico. Ahora, eso tiene una implicancia en cómo yo hago los análisis de estabilidad, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Si encuentro la figura, acá está. Ya. Entonces, esto es la figurita correspondiente al empuje activo, ¿cierto? Ustedes ya se la saben. Si ahora yo quiero considerar el delta PS, entonces yo sé que eso lo tengo que aplicar a 2/3 de la altura, es decir, si eso es 1/3, qué sé yo, 2/3 debería estar por acá. Vamos a asumir que eso es 2. Vamos a asumir, perdón, que eso es 2h². Entonces, si esta de acá es la normal hacia superficie, ahí debería estar aplicado el delta PS con un ángulo delta. ¿Ya? Eso también es importante. El empuje sísmico también se debe inclinar producto del roce que existe entre el suelo y el muro. Entonces, esas dos fuerzas combinadas me van a dar PAS, delta PS más PA. Y sus brazos de aplicaciones son las que se indican en la figura. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago el análisis de estabilidad, debo considerar ya sea PAS o las dos fuerzas por separado, como ustedes quieran. Lo importante es que cuando ahora yo hago el análisis de estabilidad del muro, fíjense que ese delta PS es solamente el efecto del empuje sobre el muro, es el efecto inercial de la cuña sobre el muro. Y lo que yo debo considerar al momento de hacer un análisis de estabilidad de muro es también considerar la inercia del muro. Es decir, si antes solamente consideraba el peso del muro, Wm, aplicado en el centro de gravedad, ahora debo considerar también K sub h por Wm hacia el lado izquierdo y eventualmente si hubiera un K sub b, K sub b por el peso del muro. ¿Ya? Aparecen dos fuerzas adicionales en el análisis de estabilidad del muro. El hecho de que aparezcan esas fuerzas adicionales quiere decir que ahora voy a tener una menor normal, ¿cierto? Si es que considero un K sub b distinto de 0, porque el muro pesa un poco menos. Y además me aparecería una fuerza horizontal, K sub h por Wm, que en el fondo estaría favoreciendo la rotación del muro. Entonces, además de comprometer el factor de seguridad de la traslación, ¿cierto? Porque ahí tengo una fuerza solicitante adicional. Además del P sub A, del delta P sub S, voy a tener una componente adicional que es K sub H por Wm. Entonces, la resistencia que yo tenga en la base, que nosotros la llamamos T, va a tener que ser lo suficientemente grande como para que, ante esa condición,
de estas tres fuerzas que se están aplicando, el factor de seguridad todavía sigue siendo apropiado. Entonces, si yo quisiera calcular el factor de seguridad al deslizamiento, tendría que considerar que, por un lado, la fuerza resistente es T, y por otro lado, voy a tener P sub A por coseno de delta más eta, más delta P sub S, coseno también de delta más eta, más K sub H por WM. Creo que no me falta ninguna fuerza. Entonces ahí aparece un término adicional. Bueno, otro aspecto importante es que por el hecho de que aparecen esas dos fuerzas adicionales en el caso estático, la fuerza, fíjense, si no tuviéramos acción sísmica o acción pseudostática, esto es un análisis pseudostático, recuerden, si no tuviéramos esas pseudofuerzas que representan el terremoto, yo no tendría ni delta PS ni K sub H por WM. Entonces el factor de seguridad estático, FSD, lo voy a poner est de estático, sería simplemente T est, este le vamos a llamar PE, partido por P sub A, coseno de delta más eta. Entonces lo que uno hacía en el caso estático era simplemente verificar que este factor de seguridad fuera mayor que, nosotros dijimos 1,5 me parece. 1,5. ¿Ah? Hay que revisar el apunte de estabilidad de suelos de contención. Vamos a ver el apunte. Exactamente, el factor de seguridad estático es 1,5 y el pseudostático es 1,1. Entonces, ese valor tiene que ser mayor que 1,5. En el caso del factor de seguridad al deslizamiento, pero en la condición pseudostática, de partida la normal no va a ser la misma, por lo tanto el T, P, tampoco es lo mismo que el T, EST. Y además me aparecen dos fuerzas en el denominador, lo que hace que el factor de seguridad disminuya. Entonces, por el hecho de que este factor puede disminuir, o disminuye, en la mayoría de los casos donde se consideran las fuerzas pseudostáticas, es que se exige un factor de seguridad menor. ¿Ya? Y ese factor de seguridad menor, vimos que es 1,1. Podría también en algunos códigos o de acuerdo a ciertos criterios de diseño considerarse un factor de 1,2, por ejemplo. ¿Ya? Pero siempre la regla general es que los factores de seguridad estáticos son mayores que los pseudostáticos. Porque siempre es muy difícil cumplir una condición pseudostática muy exigente, porque aparecen fuerzas adicionales que son difíciles de contrarrestar. Para el caso del volcamiento, ustedes pueden notar, digamos, resolver ese caso. Lo único que tienen que hacer ahora, además de considerar los brazos de la fuerza activa y del peso del muro, tienen que considerar que van a haber momentos asociados al delta PS y al caso H por WM. Y es lo mismo, en esos casos también los factores de seguridad del volcamiento estático es más grande que el factor de seguridad del volcamiento pseudostático. Ya, no sé si tienen dudas hasta acá con respecto a cálculo de empujes, activo más sísmico y evaluación de estabilidad sísmica. Lo que vamos a discutir a continuación tiene que ver con cómo poder estimar los coeficientes sísmicos. Caso H es el que más se utiliza en la práctica, el caso B generalmente se desprecia, ¿ya? Se hace igual a 0. Así que casi siempre cuando se habla de coeficientes sísmicos en la práctica profesional, casi siempre se están refiriendo a los coeficientes horizontales, el caso H. ¿Ya? Una forma de poder determinar estos coeficientes es a través de la aceleración
efectiva máxima A sub 0 que aparece en la norma chilena de diseño sísmico de edificios, la NSH 433. Esta norma propone para el diseño de edificios espectros elásticos de diseño, ¿ya? Y estos espectros elásticos dependen de un coeficiente que es este A0, aceleración efectiva máxima, la cual se estima a partir de una zonificación del país. Esta zonificación, como ustedes pueden ver en la imagen, es longitudinal al territorio nacional, donde la zona 3 es la zona que está más cerca de la costa y la zona 1 es la que está más cerca de la cordillera. La gracia o por qué se zonifica de esta forma es porque generalmente se asume que la zona 3, que está más cerca de la fosa, que define el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, es sometida a mayores solicitaciones sísmicas cuando existe un terremoto de tipo interplaca, ¿no? Entonces, por ese mismo efecto es que se considera que las aceleraciones efectivas máximas de la zona 3, que está más cerca de la costa, es 0,4 G. Y a medida que nos vamos hacia las zonas más hacia el interior del territorio, como la 2 y la 1, estas aceleraciones efectivas van disminuyendo. Disminuyen a 0,3 G en la zona 2 y a 0,2 G en la zona 1. Entonces, estas aceleraciones efectivas máximas se utilizan generalmente como un estimador de la aceleración máxima que podría existir en un terremoto grande en un suelo duro o en una roca, ¿ya? ¿Por qué digo suelo duro, roca? Porque no considera que no existe amplificación sísmica producto del suelo, que es un fenómeno ampliamente reconocido en la práctica de la ingeniería. El fenómeno de efectos de sitio o amplificación de suelos. Entonces, esta aceleración efectiva máxima se considera como un estimador de la aceleración máxima, o conocida también por sus siglas en inglés como PGA, ¿ya? Que quiere decir Peak Ground Acceleration, o aceleración máxima del suelo. Y los coeficientes sísmicos a veces se definen como una fracción de esta aceleración efectiva máxima dividido por G. Entonces, los valores que aparecen en esta tabla de K sub H, ustedes pueden notar que son la mitad de la aceleración efectiva máxima dividido en G. Entonces, si la zona sísmica es zona 3, donde la aceleración efectiva máxima es 0,4 G, el coeficiente horizontal K sub H es 0,2. ¿Ya? En la zona 1, 0,15 y en la zona 1, 0,1. Estos son valores de referencia. Lo importante de estos valores de referencia es que nos dan una muy buena noción de cuál es el rango que se utiliza para estos coeficientes. Un coeficiente sísmico de 0,2 es un coeficiente grande, y un coeficiente 0,1 ya podría ser un valor pequeño, es decir, un valor razonable y promedio podría ser 0,15. ¿Qué significa la aceleración efectiva máxima? Aparece en esta lámina de acá. No voy a entrar mucho en detalle porque nos quedan 5 minutos para terminar la clase, pero lo importante es que muchas veces la gente confunde aceleración máxima con aceleración efectiva máxima. No son lo mismo, pero son muy parecidos. Entonces, uno puede ser como un estimador del otro. En este caso, la aceleración efectiva máxima A0 puede ser un buen predictor de Amax, como aparece ahí en la figura, o PGA, para un terremoto. Ya, esta discusión de cuál es el coeficiente sísmico que uno debe utilizar siempre genera mucha controversia en la práctica profesional. En el año 2004, Barrera y Campaña publican un artículo en una conferencia nacional donde hacen un resumen de distintas expresiones para poder determinar el coeficiente sísmico. Estos coeficientes sísmicos están orientados a resolver problemas pseudostáticos, tanto en el caso de estructuras de contención como en el caso de taludes. ¿Ya? Taludes de
ya sea tanto naturales como taludes de estructuras geotécnicas construidas por el hombre, como por ejemplo embalses, tranques, etc. Ahora, lo interesante de esta tabla es que de alguna manera muestra como la evolución de la definición de los coeficientes sísmicos horizontales. Entonces, el primero que aparece ahí es Terzaghi, el año 1950, que propone distintos coeficientes dependiendo de la severidad o de la capacidad destructiva de un terremoto. Entonces, él dice, para un sismo no tan severo, vamos a utilizar un caso H de 0,1. Para uno más severo, un caso H de 0,2 y para un catastrófico, un caso H de 0,5. Un caso H de 0,5 es un valor absolutamente gigante. O sea, es muy probable que si utiliza un coeficiente sísmico de esa envergadura, de esa magnitud, los factores de seguridad jamás les van a dar. Así que esos valores, si bien el 0,1 y el 0,2 son razonables, el 0,5 es efectivamente un sismo catastrófico en que nada queda en pie. El año 1976, Noda y Owabe proponen expresiones para determinar el caso H como función de la aceleración máxima en metros por segundo cuadrado. Y ellos definen dos rangos, cuando la aceleración máxima es menor a 2 metros por segundo cuadrado y cuando es mayor. El caso H a max dividido por G es una expresión lineal, ¿cierto? Y la otra es no lineal. Después, SID propone coeficientes sísmicos que son son funciones de los factores de seguridad. Pero también son valores que son, como les comentaba anteriormente, 0,1 o 0,15, no es más. Y dependen obviamente de el nivel de deslizamiento que generen estos sismos. ¿Ya? Cuando se habla de deslizamiento en este caso, es porque se está pensando en taludes, más que en muros de contención. Bueno, así la lista suma y sigue. Otras expresiones son, por ejemplo, las que se utilizan mucho en la práctica, son las de Saragoni del año 93, que son muy parecidas a las de Noda y Owabe del 76, que son una función de la aceleración máxima. Y la que aparece al final es la de Kramer del año 96, que fíjense, es igual a la que yo les comentaba con respecto a la aceleración efectiva máxima, es decir, el caso H se define como la mitad de la max dividido por G, solo que en lugar de utilizar el max, nosotros en la lámina anterior hablamos de la cero, del A sub 0, pero es más o menos parecido. Bueno, la consecuencia de esto es que, y el mensaje para llevarse por la casa, es que en la práctica nacional, por lo menos, el coeficiente sísmico vertical muchas veces se desprecia, se asume igual a 0, y el caso H rara vez excede el 0,2. Rara vez, o sea, ya un valor de caso H muy grande puede ser 0,22. Así que eso es suponiendo un tremendo mega terremoto. Bueno, aquí aparecen algunos ejemplos de muros mecánicamente estabilizados que fallaron para el terremoto del 2014. Fíjense que esa enfierradura es lo que se utilizaba como un material de refuerzo dentro del suelo, que ustedes pueden notar que es una arena, claramente. Y la acción del terremoto, a la vez de aumentar los empujes sísmicos, se sumó a otro efecto en la zona, que era que por el hecho de usar refuerzos metálicos bastante delgados, lo que parece que ocurrió fue que, dado que en el norte de Chile hay muchas sales, este material metálico que se utilizó como refuerzo parece que se oxidó, lo cual impidió que el sistema actuara apropiadamente, sumado a un incremento de los esfuerzos sísmicos, hizo que fallaran muchos de ellos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ven un detalle de la armadura esta, que parece que está toda corroída, ¿eh? Parece que se cortaron todos estos sistemas. Bueno, eso es con respecto a consecuencias, eso es lo que ustedes pueden ver, es simplemente un ejemplo de los miles que pueden haber en la literatura respecto a cómo los empujes sísmicos perjudican a las estructuras de contención. Si ustedes quisieran considerar el efecto del agua, además del efecto sísmico, y esto aplica solamente en una condición hidrostática de empujes, ¿ya? No en presencia de flujo,
lo que deben hacer en ese caso es modificar el psi, que nosotros habíamos dicho que era el arco tangente de K sub h dividido por 1 menos K sub b. Lo tienen que modificar multiplicándolo ahora por el gamma sat y dividiéndola por el gamma boyante, ¿no? El gamma prima que aparece ahí es el gamma boyante. Ups. Este es gamma boyante, que es el gamma sat menos gamma del agua. Entonces, haciendo esa modificación, ahora se calcula un coeficiente, yo le llamé K sub AE, pero este es el K, este debería ser KAS, de acuerdo a la nomenclatura que uso en la presentación. Y la otra modificación es que acá, en vez de utilizar el gamma, se utiliza el gamma boyante. Esa es la modificación que hay que hacer en el caso que ustedes quieran considerar el efecto sísmico del suelo y el agua, combinados. ¿Ya? Aquí lo que tienen que tener ojo es que por el hecho de que el PAS está considerando el empuje, está considerando el peso específico boyante, está descartando el empuje estático del agua. Entonces ustedes también deberían sumar el empuje estático del agua en sus análisis de estabilidad. Por último, y para finalizar la clase del día de hoy, esta expresión que aparece acá es la que les permite determinar empujes sísmicos en el caso geostático. ¿Ya? Para esto no existe mucha teoría detrás, sino que más bien es una fórmula, yo diría, un tanto empírica, que aparece en la norma de diseño sísmico de edificios, la NSH 433. Entonces lo que dice la norma es que la evaluación de los empujes de tierra considera, en el caso, digamos, donde se tengan subterráneos, en los cuales hay una distribución de esfuerzo geostático, en el caso estático, geostático. La evaluación de empuje de tierra considera suelos con superficie horizontal actuando sobre muros perimetrales verticales arrastrados por losas de piso. Que sean arrastrados quiere decir que se impide el movimiento de esos muros. Por lo tanto, actúa una condición de empuje geostático. Dice, la componente estática del empuje de tierra se debe evaluar con una condición en reposo, es decir, el esfuerzo horizontal nosotros sabemos que se calcula como un medio, perdón, no es un medio, esto es gamma por z por K0. Ese es el empuje horizontal como función de z. Y la componente sísmica, el sigma S, se puede evaluar usando la siguiente expresión. Es 0,3 veces C sub R, que es un coeficiente que depende del tipo de suelo, que aparece en la tablita listado. Para suelos duros o densos o compactados, el C sub R es 0,45. Si es un suelo suelto blando, 0,7. O si es un suelo depositado como relleno, es 0,58. También depende de gamma, que es el peso específico del suelo retenido, de HM, que es la altura del muro. Lo voy a dibujar acá. Entonces, ese es el muro. Esto recuerden que es un subterráneo, entonces vamos a hacer distintos niveles de subterráneo. Supongamos que algo así. Supongamos que este es el muro del edificio. Y supongamos que este es el nivel de terreno. Por ahí. Entonces, si este es el nivel de terreno, entonces la altura a la que hace referencia esa ecuación sería este de acá, ¿cierto? H. Entonces, aquí es el interior del edificio, donde van las personas. Y lo que está a la derecha es el suelo retenido, ¿no? Fíjense también que esta expresión depende de la sub-0, que es la aceleración efectiva máxima que ya vimos, dividido en g. O sea, eso sería algo así como un coeficiente sísmico. Entonces, si ustedes quieren establecer lo que dice al final, la presión sísmica, que es este sigma S,
se considera uniformemente distribuida en toda la altura del muro. Es decir, si yo quisiera calcular la fuerza, lo que tengo que hacer es multiplicar eso por la altura. ¿Ya? O sea, eso representa una distribución de fuerza distinta a la que propone el mononodo Cave, que era un triángulo invertido, sino que en este caso es una distribución de fuerza perfectamente uniforme. ¿Ya? Bueno, con eso yo creo que estamos listos por hoy. Esto que les acabo de comentar, vamos a tratar ¿cómo se llama? De verlo mañana en la clase auxiliar. Le voy a pedir a José que resuelva algún problema con mononodo Cave en condición sísmica para que ustedes puedan ver cómo son los análisis de estabilidad. Y no sé si tienen dudas al respecto que necesitan responder. Si no tienen dudas, o si les aparece después de la clase hoy día o después de la mañana, lo podemos volver a retomar el día jueves, ¿no? Así que, bueno, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.